a todos. Es un privilegio para mí estar acá con ustedes en esta ocasión para compartir el consejo de la palabra de Dios y continuar aprendiendo sobre este aspecto de la soberanía de Dios. Ustedes pues, han venido exponiéndose una vez más a Dios y a su conocimiento, a quién Él es, para crecer en el conocimiento de su carácter, de su persona, de sus atributos, a fin de que nuestras vidas lleguen a ser transformadas. Y eso me emociona, no hay un tema bíblico que más, ¿verdad?, me emocione que el tema de la soberanía de Dios. Entonces, aunque voy a darles un overview de, ¿verdad?, las áreas que esa soberanía pues afecta, que en realidad son todas las áreas de la vida, pero en mi corazón tengo un área muy particular que quisiera compartir en este día sobre cómo la soberanía de Dios, cómo el Dios soberano opera, controla, ¿verdad?, y lleva a cabo su voluntad en esa particular área. Si tienen sus Biblias y me acompañan, primeramente vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, y luego vamos a ir a Ezequiel 36. Amén. Un pasaje bíblico muy famoso, ¿verdad? Que utilizamos mucho y hasta conocemos este versículo 28 de memoria. Vamos a ver nuevamente en este versículo este aspecto de la soberanía de Dios. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Y esa pregunta es clave, ¿verdad? ¿Qué diremos ante el poder, la soberanía, ¿verdad?, de Dios referente a nuestra salvación, a nuestra santificación y a nuestra vida cristiana? Mire el versículo 31, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tremenda escritura. Entonces vamos a Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36. Vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. Aunque estas palabras fueron pronunciadas para la casa, ¿verdad?, de Israel, sabemos que toda palabra de Dios siempre fue dirigida más bien a su pueblo escogido, a su pueblo elegido, en cierto modo a su eterna iglesia. Así que la aplicación de estas palabras se deben ver claramente en la vida
de la iglesia. Por eso es que toda escritura es relevante para nosotros. Entonces, mire el versículo 22, hablando el profeta acerca de lo que Dios haría con su pueblo. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el soberano, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio, o sea, vergüenza, de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas, arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que quedan en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu consejo. Gracias. Gracias por tu promesa y tu juramento. Gracias por tu soberanía en nuestra santificación, Señor. Gracias por tu fidelidad hacia ti mismo. Gracias por haber jurado por ti mismo que tú nos causarías vivir para la gloria de tu nombre. Señor, descansamos en tu soberanía, descansamos en tu poder, descansamos en tu promesa, la cual se está cumpliendo sobre nosotros cada día de nuestras vidas. Miramos a ti y sabemos, Señor, que la obra que tú has comenzado, tú la has de perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, y que todo lo que tú te has propuesto será cumplido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, sabemos que cuando estamos estudiando la soberanía de Dios, pues esa soberanía abarca todos los aspectos de la vida.
se puede estudiar la soberanía de Dios sobre la creación del mundo, ¿verdad? Y la Biblia es bien clara denunciando cómo Dios ha ordenado y gobierna toda la creación y la lleva hacia un propósito en fin, que en el Salmo 19 se nos dice, ¿verdad?, que es para que ésta pueda anunciar la gloria de Dios, proclamar la gloria de Dios. Entonces, Dios es soberano sobre todos los asuntos de la creación sin duda alguna, porque Él es el creador de toda la creación y Él íntimamente está gobernando todos los asuntos de la creación. También se puede estudiar la soberanía de Dios sobre los gobernantes de este mundo, sobre los reyes de la tierra. Y cuando leemos las Escrituras, particularmente el libro de Daniel, como también el libro de los reyes de Israel, el libro de las Crónicas, y aún el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de esta fuerza y este poder y esta influencia divina en hacer ascender, ¿no?, a reyes, a jueces, y también traer abajo, cuando así lo desea, a aquellos que gobiernan. Cómo controló todos los tiempos, cómo orquestó todas las cosas para que sus propósitos y su voluntad se cumpliera. Y más allá, que llega hasta darnos risa, cómo Dios utilizaba a los reyes y los emperadores impíos para llevar a cabo su plan soberano sobre su pueblo. Utilizando así aún a los pecadores para darle paso a lo que ya Él había establecido. También podemos estudiar esa misma soberanía de Dios sobre la salvación de su pueblo y ver algo de lo cual ustedes están muy familiarizados, de cómo Dios en su poder, en su señorío, logra salvar al pueblo que Él decidió salvar, en el tiempo que lo decidió salvar, de la manera que lo decide salvar, por los medios que decide usar para salvarlo, ¿verdad? Y de las formas que así Él ha establecido. También podemos ver la soberanía de Dios sobre sus propósitos, cómo Dios soberanamente cumple cada uno de los propósitos que Él se propuso desde antes de los tiempos, y cómo ningún hombre, ni usted ni yo, puede llegar a estorbar, ¿verdad?, eso que Dios estableció. Y la Biblia tiene sin número de historias donde podemos ver la soberanía de Dios referente a sus propósitos sobre nuestras vidas. José es un ejemplo maravilloso, ¿verdad?, que nos revela cómo el odio de sus hermanos no pudo afectar el propósito que Dios tenía sobre la vida de José, sino que utilizó el odio de sus hermanos para llevar a cabo lo que había ya prometido y le había revelado a José en sus sueños. Y así tenemos también a David, ¿verdad?, como la envidia de sus hermanos simplemente fue utilizada para colocar a David donde estaba destinado a ir, como la persecución de David hizo que Dios, ¿verdad?, utilizara todo eso para formar el carácter de David por 15 años en el desierto. Entonces vemos cómo Dios, ¿verdad?, lleva a cabo sus propósitos sin que nadie los pueda estorbar, incluyéndonos a nosotros mismos, que a veces pensamos que somos el tropezadero más grande para que Dios cumpla sus propósitos en nosotros, y no es así. Nunca ha sido así, ni jamás será así. Entonces, Dios es soberano sobre cada aspecto de la vida, sobre cada aspecto de nuestras vidas. Dios tiene un señorío absoluto y perfecto. Y maneja, ¿verdad? Administra cada tiempo de nuestras vidas. El proceso completo de desarrollo de nuestras vidas, Dios es quien lo maneja de forma, y voy a usar esta palabra, solitaria. Que es algo que nosotros todavía, yo creo que estamos captando, porque normalmente la mentalidad humana tiende a creer, por desconocer a Dios y su soberanía, no entiende cómo es que Dios logra hacer su obra en nosotros sin nosotros, pero en nosotros y a través de nosotros. Y es algo que cuesta un poco.
Entonces, lo que quiero hablar un poco en esta ocasión es la soberanía de Dios sobre nuestra santificación, sobre el proceso de nuestra santificación, sabiendo, ¿verdad?, nosotros que la obra salvífica de Dios es una obra progresiva. Ya ustedes han escuchado este lenguaje de que Dios nos salvó, nos está salvando y nos salvará. Lo mismo con la santificación, que apunta al proceso de transformación del creyente. Cuando se habla de transformación, se está hablando en términos teológicos de santificación, ¿verdad? Que es ese proceso donde luego que Dios nos salva dándonos vida, comienza por medio del Espíritu Santo que viene a habitarnos, comienza una obra en nuestros corazones de santificación que tiene como fin conformarnos a nosotros a la imagen de su Hijo, que es lo que nosotros leímos en Romanos capítulo 8 ahora mismo, que, ¿verdad?, que para los que Él ama y a los que Él llamó, todas las cosas obran ¿a qué? A bien. Y ese bien al que Pablo se refiere ahí es el bien de ser conformados, lo dice en el versículo 29, a la imagen del Hijo. Entonces, a veces nosotros creemos que nosotros estamos llamados a colaborar con Dios en el proceso de Dios conformarnos a la imagen del Hijo. Y eso pues es un error. La obra de Dios salvífica, muchos estamos de acuerdo que es una obra solitaria, o sea que Dios te salvó sin tu ayuda. La iglesia está bastante entendida, por lo menos la iglesia que cree en esto de la gracia de Dios y la salvación por gracia y la elección, pues estamos muy entendidos, aunque a algunos hermanos les cuesta todavía entender que tú hiciste cero para ser salvo. Eso como, hiciste cero para ser salvo, ¿verdad? Que Dios lo hizo todo para poder traerte a su reino. Y estamos convencidos de eso. Pero luego que estamos en el reino, no traemos con nosotros ese mismo pensamiento, que el mismo Dios que te salvó siendo tu cero y sin nada de tu ayuda, es el mismo Dios que te va a perfeccionar, te va a santificar, te va a hacer bueno, te va a cambiar, te va a hacer crecer. ¿Con cuánta ayuda tuya? Con cero ayuda tuya, ¿verdad? Y normalmente creemos, no, tienes que poner de tu parte, tienes que hacer esto, y no entendemos esos términos de cómo es que yo llego a poner de mi parte, ¿verdad? ¿Cómo es que yo llego a participar en este proceso de yo crecer en Dios? Entender eso, ¿verdad?, es clave para la salud de tus nervios cristianos, la salud de tu corazón. Sí, porque a veces estamos tan y tan nerviosos y desconfiados de que Dios hará su obra en nosotros, que tratamos en nuestra ignorancia y carnalidad de ayudar a Dios a santificar nuestras vidas. Y si algo tenemos que entender es que Dios se propuso hacer esto. Dios se propuso hacer esto. Si ustedes vuelven ahí a Ezequiel, ¿verdad?, donde estábamos leyendo, 36, versículo 22. Este básicamente es un juramento que Dios hace de lo que habría de hacer con nuestras vidas. Que en Romanos 8:28, a donde leímos, ¿verdad?, luego Pablo lo que hace es que recoge ese pensamiento y vuelve a entregárnoslos con otras palabras, pero desde la misma premisa. Y yo quiero ir para que ustedes vean esto, ¿verdad?, poco a poco. Esta es la soberanía de Dios sobre tu santificación, o sea, sobre tu crecimiento espiritual. La soberanía de Dios sobre tu crecimiento espiritual. Mira esto: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros. Lo primero que tú tienes que entender, Ezequiel 36, 22, es que Dios te va a santificar no por ti. La santificación tuya es un juramento que Dios hizo, ¿verdad?, que habría de hacer por amor de Él mismo. Dice, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre.
Lo que va a describirse va a ser por causa de su santidad. Otra escritura que tú puedes ver, esto también claro, es el Salmo 89, donde David comienza a hablar del pacto que Dios hizo con la casa de David, donde le dice que él, ¿verdad?, corregiría a la casa de David si se desviaban, pero que no apartaría su misericordia jamás, porque había jurado por su santidad de que le sería fiel a los descendientes de David. Entonces, la fidelidad de Dios para santificarte es un asunto de Dios ser fiel ¿a quién? A Él mismo. Por lo tanto, es un asunto de su soberanía y señorío sobre tu vida y mi vida. Entonces, mira lo que dice. Y me gusta, dice, sino por causa de mi nombre, el cual profanasteis vosotros. O sea, yo voy a causar una santificación en ti y que tú, como vamos a ver, llegues a santificar mi nombre, el mismo nombre que tú profanaste. Entonces mira el 23, dice, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Miren, esto está brutal, esto está poderoso. Miren lo que Dios dice. Las naciones allá afuera van a saber que yo soy el soberano Dios por lo que yo voy a hacer en ti. A ellos no les va a quedar duda de que es tan glorioso yo soy cuando te vean a ti que solías profanar este nombre santificándolo. Porque las naciones se van a dar de cuenta de algo que tú no te has dado cuenta. Que es que esto era imposible, que tú adoraras el nombre que solías profanar. Y las naciones llegarán a entender, esto es obra de Él solo y por lo tanto es digno de ser adorado. O sea, cuando las naciones vean la soberanía de Dios en tu vida, dirán, ese Dios es grande. Ellos van a glorificar y santificar ese nombre por lo que Dios va a hacer sobre tu vida sin ti. Hay naciones que están refiriendo a las personas que no. A las personas, al mundo. Entonces mira lo que dice. Dice, me gusta, dice, el cual profanaste vosotros en medio de ella. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el soberano, cuando sea santificado en vosotros, delante de sus ojos. Dios se va a santificar a Él mismo en ti. Santo poderoso. Wow. Entonces, versículo 24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré. Trata de notar aquí el énfasis en el trabajo solitario de Dios. Yo. No, nunca vas a encontrar aquí contigo. Yo. Solo, sin ti. Tú estabas profanando el nombre. Mira lo que yo voy a hacer. Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Quién lo va a hacer? Yo, Dios. ¿Quién fue el que te trajo a Cristo? Yo, cuando tú estabas todo dispersado por ahí, ¿verdad? Y tú y yo al garete. ¿Quién te trajo? Él. Por amor a su nombre, para santificarse en ti y hacerte un santo. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Esto tiene que ver con purificar. Esto ya habla de santidad, de santificar. Mira lo que va a hacer. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis, ¿qué? Limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dios está diciendo, yo te voy a limpiar, yo te voy a purificar. Lo que tú no has podido hacer a través de todos los rituales de la ley, yo lo voy a lograr. No solo eso, te voy a limpiar de desear adorar todos los ídolos que tú mismo te inventaste. O sea, no va a quedar en ti deseo ninguno por inclinarte a ninguna cosa que tú mismo has creado para satisfacerte.
Yo voy a generar en ti un amor por mí tan grande que tus rodillas no se van a doblar ante nada de lo que el mundo te puede ofrecer. Te voy a causar una sed, ¿verdad? O dicho de esta manera, te voy a quitar el hambre. Por eso Cristo lo decía de esta manera: el que come de mí no tendrá hambre jamás. Yo voy a causar que no tengas hambre por las cosas del mundo. Eso es una obra que a veces le pedimos a la gente que haga. Cierto. Cuando es una obra que la hace Dios. Es el único que puede causar que la gente le apeste las cosas del mundo y que el creyente no quiera arrodillarse ante nada, ni adorar nada, ni exaltar nada, sino solo a Dios. Es una obra de Dios. 25, 26, os daré corazón ¿qué? Nuevo. Esta es la regeneración. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Nota ese os daré. Nuevamente soy yo. Y dice: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ya ahí te está hablando de transformación. Yo voy a tomar ese corazón duro y yo lo voy a hacer un corazón tierno, sensible, para que puedas experimentar y sentir mis deseos, mis pasiones, mis anhelos y mis sueños. Eso yo, dice el Señor, lo voy a hacer. Y dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Mira lo que dice Dios: lo que era imposible, lo que fue imposible para Israel, andar en los estatutos de Dios. Por más que trataron, por más que se enfocaban, por más que no podían andar en los estatutos. Y Dios dice: este aquí sí que es una normalidad. ¿Tú sabes lo que es Dios mirar gente pecadora, para quienes sus mandamientos son un agravio, un peso, y decirle: yo voy a causar que tú andes en esos estatutos? Acuérdense, causar que tú andes en mis estatutos no es un causarte sin corazón, sin deseo. El milagro está es que tú vas a querer andar en mis estatutos. Es que tú vas a ver mis estatutos, como el salmista, ¿verdad? Los salmistas en el Salmo 119 decían: son miel. Expresan una pasión increíble por la ley de Jehová. En todo ese salmo tan largo, la expresión es una de pasión por la ley. ¿Quién causa esto sino quién? Dios. Que el que no quería saber nada, ahora está voluntariamente anhelando caminar en el camino de Dios. Y me voy a detener aquí porque no quiero que escapen este principio. Si tú lees estas palabras, ¿verdad? Parece que Dios está hablando con cierta arrogancia y seguridades. Yo voy a hacer esto. ¿Sabe que muchos creyentes piensan que Dios ha fracasado en lograr esto? Sobre tu vida y la mía, y tú también lo has pensado. Cuando te ves desviado del camino, tú piensas que Dios ha fracasado. Mas sin embargo, Dios está tranquilo en su trono, porque como el problema tuyo y la diferencia entre tú y Dios es que como tú y yo no conocemos su soberanía como deberíamos, pues entonces nos miramos en el proceso de la santificación, que es un proceso bien, ¿verdad?, de sub y baja, y comenzamos a dudar si lo que Dios prometió lo va a cumplir, pero no Dios. Porque como Dios sí conoce totalmente su poder y su soberanía sobre tu santificación, Él está descansando en su trono porque sabe que toda la obra que comenzó, Él la va a culminar. Él es soberano sobre todos esos procesos. Y está utilizando toda tu desobediencia en ese proceso. Y está utilizando todas tus caídas en ese proceso para causar en ti. Mire, piensen esto. Dios, en la parábola del hijo pródigo,
que era una parábola, no fue una historia real, pero una parábola, pero los principios sí son reales. Dios permitió, y el padre en la parábola permite que su hijo salga de su casa y se vaya a la derriba. Bien lo podía impedir, tenía el poder para impedirlo y de amarrarlo en la casa de alguna forma y no vas. Permite la salida porque eventualmente el padre estaba seguro de que ese hijo iba a regresar a la casa. ¿Ves? Descansó, no fue a buscarlo nunca, lo esperó. Sabía que dentro del chamaco ya había algo depositado, llamado el amor del padre, que en su tiempo causaría que el hijo se acordara de ese amor, porque de lo que el hijo se acordó fue: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Mira cómo son. Se acordó del amor que había sido depositado y el amor lo trajo. El amor lo rescató. Como Dios conoce el poder del amor que ha depositado en ti y conoce el poder del Espíritu Santo que te habita, Él no se escandaliza cuando tú te desvías. Él ha permitido el desvío para causarte a ti que te santifiques, que regreses. Por eso es que aun cuando tú te estás desviando, estás ciertamente caminando en el camino de la santidad. Tú siempre vas caminando hacia la santidad, aun cuando te desvías. Porque cuando tú te desvías, ya Dios te está ¿qué? Trayendo de regreso. No importa por dónde vayas. Entonces a veces la iglesia se asusta en predicar esto porque piensa: es que si predicamos esto se van a ir. Es que se vayan para donde quieran, siempre van a llegar. ¿Acaso no te ha pasado a ti? Lo que pasa es que hay una desconfianza en el poder de Dios. Como en verdad no creemos que Él causa todas las cosas y que Él va a lograr ciertamente que tú llegues donde ya Él estableció y que seas santificado y que madures, como no lo creemos, es que insistimos tanto en cuidarnos, en predicar la soberanía de Dios. Porque entonces, nada. Dios nunca se cohibió en predicar estas verdades a su pueblo. Y este pueblo estaba embarrado en pecado y Dios le estaba predicando en esto. Piensen, eso está duro porque, ¿verdad? El pueblo está embarrado en pecado y yo les voy a predicar un mensaje que aparentemente ellos pueden tomar y decir: pues nos quedamos aquí embarrados. Si tú nos vas a causar y tú vas a hacer esto, pues déjanos, bueno, seguimos por aquí. Dios no, ¿verdad? Dios no, yo te voy a predicar porque en el día mío tú vas a venir. En el día mío tú vas a ver cómo tú vas a buscar santificarte y vas a empezar a orar y vas a empezar. Yo voy a generar en ti todo lo que tú no puedes generar en ti. Nosotros estamos tratando de crear las virtudes de la vida cristiana cuando ya estas han sido creadas por Dios y son un regalo. Cada vez que tú oras es el resultado de Dios haberlo causado en tu corazón. No hay una oración que tú no hayas hecho que haya sido el resultado de Dios causar en ti el deseo y el anhelo de abrir tu boca y orar. Entonces mira, versículo 28. Habitaréis en la tierra. Aquí no hay lenguaje tal vez. Esto no es un lenguaje condicional. No. Si hicieres, no, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Esta es buena noticia. Pero miren, amados, por favor, contexto. Esto es un Dios atrevido porque como Él sabe quién Él es y lo que Él puede lograr en ti, lo que va a lograr en ti. ¿Tú sabes lo que Dios hace? Que te salva, pero no remueve el pecado de tu cuerpo. Y tú estás viviendo, tu espíritu, tu alma vive dentro de un cuerpo saturado de pecado. De hecho, que Pablo dice que hay una ley en tu miembro, que es la ley del pecado. Y Dios está diciendo, en presencia de esa ley, yo te voy a santificar. Para que tú sepas que Dios no le tiene miedo a tus deseos carnales. Él dice, en presencia de todos tus deseos carnales, yo te voy a limpiar de todas tus inmundicias.
yo voy a causar que tú odies la ley de pecado que está en tus propios miembros. Te voy a causar odiar este cuerpo tanto que tú me vas a pedir a mí como Pablo exclamó, oh, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo voy a causar esos deseos en ti. Yo leía esto y decía, Dios mío, Señor. Alaba. Mira, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. No dice de las inmundicias de otros, de las tuyas te voy a guardar. De los pensamientos malos que te vienen a la mente como cristiano, te voy a guardar de esos. ¿Sabes que esto ya estaba representado, ¿verdad?, históricamente en Israel? Que los enemigos más grandes de Israel nunca fueron los enemigos externos. Siempre fueron los internos, los falsos profetas. Ellos se mataban de adentro para afuera, como tú y yo, pensamientos. Y Dios está prometiendo, yo te voy a librar de todas las inmundicias dentro de ti. De todos esos pensamientos negativos, yo te voy a guardar. Y dice, y llamaré el trigo, esta es la abundancia, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Las palabras de Cristo, el que come de mí no tendrá hambre ni sed. O sea, esta es la promesa de la soberanía de Dios, te voy a satisfacer completamente. Dice, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis vergüenza de hambre entre las naciones. El principio ahí es, mira, es una vergüenza entre las naciones cuando los hijos de Dios están anhelando con hambre las mismas cosas que ellos anhelan. Y Dios dice, yo estoy prometiendo que te voy a satisfacer para que tú entre las naciones no tengas hambre por las cosas del mundo, sino que ellos puedan verte tan satisfecho, tan lleno en mí. Porque para Dios es una vergüenza que nosotros, mira el texto, que nosotros estemos deseando las mismas cosas que el impío desea. Es lo que dice el texto. Dice, para que nunca más recibáis vergüenza de hambre entre las naciones. Para que tú no vayas al impío a pedirle que te satisfaga. Versículo 31, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Mira la otra bendición aquí. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Ese es el principio del arrepentimiento causado por Dios. Tú no sabes cuánta gente nosotros invitamos. Arrepiéntete que tú tienes que eso Dios lo causa. Dios ha dicho, yo voy a causar que tú te arrepientas de tus malos caminos. Te vas a acordar de lo loco que tú estabas. Y te va a causar un arrepentimiento, un dolor y un odio por esos malos caminos. Y dice, y vuelve a acordarle, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas, restauración. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Mira el versículo 37. Me encanta, dice, así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel. En la versión en inglés, and you will ask of me, que tiene que ver con prayer. Mira lo que Dios está haciendo. Yo voy a causar que ustedes hagan lo que no estaban haciendo. Ustedes me pedirán que yo haga todo esto. Ok, déjame dramatizar esto, aquí no me puedo mover mucho, pero dramatizar esto un poco.
la unión que hay, que es el misterio, pero sabemos bien, de cómo es que Dios causa todo esto, pero de una forma que soy yo el que viene, que soy yo el que pide, que soy yo el que ora, que soy yo el que ruega. ¿Verdad? Es como que yo estaba muerto en delitos y pecados y no quería saber nada de Dios. Pero el día de mi salvación, ¿quién le dijo que sí a Cristo? Pues yo. Muchos de ustedes atendieron un llamado, pasaron, ¿ves? O sea que Dios hizo todo esto, Él solo, sin ti, pero a través de ti. Causándote a ti desear todo esto. Entonces, el misterio, ¿no? De cómo Dios causa este anhelo en nuestros corazones. Cómo Dios causa que yo desee hablar con Él, desee aprender de Él. Para eso depositó su espíritu. Esa es la promesa. Y os daré mi espíritu. Que es el que causa todo esto. Que es quien intercede por vosotros. Lo leímos en Romanos. Lo que me gusta de Romanos con esta escritura es que Pablo hace la pregunta. Mira la pregunta que Pablo hace. Piensa en todo eso que acabamos de decir que Él va a hacer. Y Pablo pregunta, ¿y si Dios es por ti? Si Dios juró hacer todo esto, ¿quién va a estorbar lo que Dios dijo que iba a hacer? El más que duda de que Dios me va a santificar soy yo. Soy yo. El más que duda que va a crecer y a madurar en Cristo soy yo. El más que duda que va a poder perdonar al que no ha querido perdonar soy yo. Y Dios dice que eso yo lo voy a causar. Y para eso yo tengo un tiempo. El que más duda de poder ser generoso soy yo. Pero en el tiempo de Dios, Dios causa que uno sea generoso. Yes. Y nunca, escucha bien, nunca, cuando Dios lo causa, tú lo peleas. Nunca. La gente dice, yo estaba peleando con Dios y pues tuve que obedecer. Dios no causó eso lo causaste tú. Cuando Dios causa algo en ti, tú lo quieres hacer. Cuando Dios causó en ti querer venir a Cristo, tú corriste a Cristo. Tú no viniste, pues voy para allá a arrepentirme, a ver cómo. No, tú quisiste arrepentirte. Tú te tiraste al piso. Tú comenzaste a odiar el pecado porque Dios lo estaba causando en ti. Su soberanía y su poder causando en ti lo que la religión y lo que tú mismo no podías. Y todavía no acabamos de creer la soberanía de Dios sobre tu santificación. Eso lo que va a traer siempre es descanso. Y deleite. Y un aspecto muy importante siempre es la fe. Agapito, ¿cuál es mi trabajo? Pues creer. No, pues yo voy ahora a meterme en 4 ayunos y 20 para lograr. No, tú crees. Tu trabajo es, tú crees. ¿Qué yo creo? Que lo que Dios juró lo va a hacer en mí. ¿Cuándo? Yo no sé. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido proceder? Esto me ha pasado a mí. En perdonar, en abrazar a alguien con quien tenemos problemas emocionales. Y aún sabiendo que es bueno, que es bíblico, que corresponde, que que la gracia sí me lo demanda, encontrar una pared que me... Uy, ¿pero por qué? Y hasta luego me recriminaba, ¿pero por qué no puedo proceder? Sin embargo, en un día que yo no lo esperaba, que no me lo propuse, que no lo puse en agenda, sucedió. Y sucedió sin yo pelearlo. Fue como una expresión de deleite. ¿Cuál fue la diferencia? Que aquel día me lo estaba proponiendo yo, pero en este otro día fue causa de Dios. Poderoso. ¿Está malo que yo me proponga amar al que se me hace difícil? No. Lo que está malo es no depender de Dios para que eso suceda. Lo que está mal es recorrer a mi fuerza, a mis promesas y a mi juramento para lograr lo que ya Dios juró que Él iba a hacer. Por eso es que el principio más fundamental de la vida cristiana es el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Esto se trata de confiar en el poder de Dios. De yo mirar situaciones que yo no he podido de ninguna manera superar de mi carne y decir, pero Dios lo va a hacer. Dios se va a encargar de arreglar este problema que yo tengo con lo que sea.
en su tiempo me va a hacer abominar estos ídolos que ahora yo tengo ahora abrazados. En los tiempos del rey Josías, ¿verdad? Que fue el que trajo las reformas a Israel, hay una parte que me encanta, que dice que Dios convirtió los ídolos de Israel en letrinas. O sea, que aquello que tú abrazabas, luego Dios te lo convirtió en el lugar de lo que tú más odias. Tú sabes lo que tú poder ver cosas que tú anhelabas en la vida, que tú sentías que si no las tenías no podías ser feliz, y de repente te son como estiércol. Porque Dios te ha causado estar tan enamorado de Él que aquellas cosas que eran ídolos hoy son como letrinas. Eso no lo puedes tú lograr en un ayuno de 3 días. No estoy en contra de eso, ¿verdad? No, a veces los ayunos lo que hacen es activar más la carne, ¿no? que cualquier otra cosa. Israel no había entendido eso y siempre trataba de conformarse a la voluntad de Dios por medio de sus propios esfuerzos humanos. Y obras. Yes. Y el único esfuerzo, por decirlo así, que Dios pide es que creas. Que si tú puedes creer en su soberanía sobre tu santificación. Y amado, ¿cuántas escrituras tenemos en el Nuevo Testamento? Que dice que el que comenzó la obra, Él la ha de perfeccionar. Tesalonicenses 5:23, ¿verdad? Que lo leemos tanto. Está la promesa de cómo Dios santificaría tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y dice, el que es fiel, el que prometió, así lo hará. Y esas escrituras todavía no las podemos creer. Romanos, el lenguaje totalmente, ¿qué? De Él y pasado. El que os llamó, que os predestinó. El que predestinó, santificó. El que santificó, glorificó. Totalmente. Por eso es que Pablo dice, ¿y si Dios es por mí? ¿Quién contra mí? Ni yo mismo puedo ir, ni tú mismo puedes sabotear lo que Dios ya estableció referente a tu santificación. El hijo pródigo estorbó con sus acciones el fin de su relación con su padre. No. Dios usó todo eso para mejorar la calidad de esa relación. Ninguno de tus pecados y desavenencias en la vida han estorbado el proceso de santificación de Dios. Es más, ya estaban calculados dentro de ese plan. Y no importa por donde tú agarres en la vida, ¿verdad? No importa qué aguas te tires, siempre vas a terminar en el propósito de Dios. Pregúntale a Jonás, ¿verdad? Me voy a escapar. Adiós, ¿y qué hago yo vomitado a la orilla que te digo? Todos nosotros podemos testificar. Yo también me he hecho eso, me he tirado para este lado y termino acá. ¿Sí o no? Mira, hay testimonios de gente que te puede testificar que son más sinceros que nosotros, que te dicen, mano, yo traté de descualificarme, yo traté de hacer el mal porque estaba cansado de y terminé más santo que nunca. Terminé deseando a Dios más que nunca. Traté de regresar a mis pasos antiguos y me di cuenta que ese camino lo odio. Que ya yo no puedo regresar a esas amistades, que no puedo regresar a ese estilo de vida, que no puedo. Tratando no puedes. Y se te olvida que el Dios soberano juró hacer esto. A su nombre. Y a esa soberanía nos rendimos. A esa soberanía. Ay, Dios mío. El principio de Romanos 8 es su amor. Por eso él dice, ¿quién nos va a separar de este amor? Porque ese amor de Dios ahí en Romanos 8 está linkeado a su poder. ¿Quién te va a condenar si Él te justificó? Si Dios es por ti, ¿quién es contra ti? Y por eso Pablo se puede dar el guille de esas palabras, decir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Eso es un guille de Pablo total. Y dice, porque estaba mirando la soberanía de Dios. Diciendo, que Dios juró por su nombre. O sea, para Pablo es que Dios juró por su nombre. Pues se acabó el cuento. Yo voy a experimentar todo lo que Dios dijo en el tiempo. O sea, hoy, tú no has alcanzado más porque Dios no ha querido en todos los aspectos de tu vida. Tú estás tan santo hoy como Dios se propuso desde antes que tú nacieras. Hoy es el resultado de la soberanía de Dios, el día de hoy. Pero agapito, me faltan todavía unas cosas que yo sé que no he vencido. Eso en el tiempo de Dios.
Pero hoy has vencido las que Dios se propuso que tú vencieras hoy. Precios. O sea, tú no estás corto, tú estás hoy donde tienes que estar. No, que estoy bien distante, así, pero hoy estás donde tienes que estar. Si la estatura que tú tienes de Cristo es así, pues ahí es donde Dios. Porque si para este día Dios se hubiera propuesto que ya tú estuvieras aquí, tú estuvieras hoy, ¿estuvieras dónde? Aquí. Ahí. Y en eso descansamos, nos tenemos que acordar esto todos los días, porque somos muy rápidos para tratar de ayudar a Dios, en vez de hacer lo que nos manda hacer, descansa. Es que es una programación religiosa que se trae. Demasiado de fuerte. Y esto a mí nunca, y es que no va a causar ningún sentirte como, ¿cómo se dice esto? Como abandonar el camino. Al contrario. Sino confiar de que Dios caminará el camino contigo. Totalmente. Esto puede causar en el pecador, pues querer seguir a pecar más. Pero en ti es como, Dios mío, gracias, me quitas un peso de encima para creer, para esperar, para saber que tú ya estás trabajando en mí. Totalmente. Y lo que yo no he podido vencer en el matrimonio se va a vencer en el tiempo de Dios. Lo que no he podido vencer con mis finanzas, si le ha parecido a Dios vencerlo en esta vida, será que vencido. Cierto. Todas las tendencias que Él se propuso, Cierto. santificarle, yo te voy a limpiar de todo eso. Y últimamente, acuérdense que la vida de nosotros aquí en la tierra no está desconectada de la eternidad. Porque yo me muera sin que ciertas cosas se hayan conquistado en mí no significa que Él falló. Él las va a completar hasta el día de Jesucristo. En el día de Jesucristo, de su aparición, de su venida, culminará todo. Y miren esto, Dios está haciendo todo esto en un día. Porque tú mides tu vida por año y dices, tu vida es un día. El mismo día que Cristo murió, tú quedaste santificado, justificado y glorificado en un día. Ese es el día de la eternidad, que no tiene fin. Y en eso no ocurrió. ¿Qué día, verdad? Algunos están en la mañanita de ese día, otros están ya al mediodía, otros están... Pero es un día. Es un día. Y ese es nuestro guía en la soberanía de Dios. Cuando yo miro la soberanía de Dios, y termino con esto, la razón por la que buscamos y Dios nos invita a contemplar su soberanía en la creación es para que acordarnos de su soberanía sobre esta creación. Si Él controla todos los huracanes allá afuera, controlará todos los huracanes de mi mente. ¿Ves? La soberanía de Dios expresada allá afuera es para que tú veas algo externo de lo que Él está haciendo que internamente. Él controla todo lo que está dentro de ti. Yo puedo decidir entrar en un proceso de transformación y no ser transformado. Y a veces cuando ni decido entrar, comienzo a ser transformado. Porque el control lo tiene Él. Eso no significa que yo no busque ser transformado. Significa que yo dependo de Él para ser transformado. Y en eso descanso, sabiendo, mira, si Él controla el huracán, el ciclón, los terremotos y todo allá, y pone y quita reyes, qué difícil puedo ser yo para Él. De ninguna forma. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Por tu palabra. Gracias, Padre. Por tu soberanía que nos invita a descansar plenamente en tu juramento. Qué amor, Señor. Qué amor el tuyo para contigo mismo que rebosa sobre nuestros corazones. Hoy estamos participando del amor que tú te tienes para contigo mismo y es glorioso, Señor. Qué glorioso cómo te amas. Gracias por haber jurado por ti mismo que nos santificarías, que nos cuidarías, que nos amarías, que nos guiarías y que nos ibas a preservar hasta el fin. Sí, Señor. Celebramos tu soberanía, Gracias, Señor. tu señorío, tu fidelidad. Esa es nuestra gloria, Señor. De ahí emana nuestra alabanza.
Ahí se forja nuestra adoración. Cuando te contemplamos en tu trono soberano, no nos queda más que adorarte, Señor. Sabiendo que nada ni nadie en este mundo podrá estorbar lo que ya tú determinaste. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, un abrazo a todos.